El día de hoy hablaremos sobre dos de las energías más importantes para tener éxito en el trabajo espiritual, que están directamente relacionados con Geburah. Y también no solamente para tener éxito en el trabajo espiritual, sino que también en las distintas áreas de la vida. Estas energías son la disciplina y la perseverancia. Podríamos integrar ambas virtudes y hablar de una disciplina perseverante. Ambas virtudes son una expresión virtuosa de la Sefirá de Geburah. Aplicado al trabajo espiritual, la disciplina, o también se puede leer como la autodisciplina, es la energía que nos mueve a hacer lo correcto en el momento correcto, aunque nuestro falso yo o ego se oponga. Responde al principio: haz ahora lo que debes hacer. Entonces, como se habla de hacer lo correcto, vamos a ver qué significa esto de hacer lo correcto desde esta tradición cabalística nazarena. Entonces, podemos ver que hay tres aspectos de esto de hacer lo correcto. Primero, lo correcto se refiere a hacer lo que le hace bien al cuerpo y al alma, y que al hacer esto mejora nuestra calidad de vida. Entonces, todos más o menos sabemos qué es lo que nos hace bien al cuerpo, qué es lo que nos hace bien al alma, y entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Eso sería lo correcto en un primer punto. Segundo, lo correcto se refiere a hacer lo que nos pide Elohim a través de nuestra intuición. Entonces, en el primer punto puede ser un tema más como intelectual, ¿cierto? Uno sabe por estudios, un consciente colectivo, ¿cierto? Que hay cosas que a uno le hacen bien y que tiene que hacerlas. Ya. En el segundo punto ya es más profundo, porque tiene que ver con una intuición. El Padre, Elohim, te revela interiormente algo que tienes que hacer, y eso viene a ser lo correcto, o lo bueno también podría ser. Entonces ahí tienes otra forma de entender qué es lo correcto. Y eso viene a través de la intuición. Siempre cuando sale la palabra intuición, es bueno recordar que la intuición nunca se equivoca. En ese sentido es diferente a la interpretación intelectual que uno pueda hacer de algo. En el caso de la intuición, como es la voz del Padre o la voz de Yeshua que habla dentro nuestro, nunca se equivoca. Por eso siempre hay que confiar y seguir la intuición. Entonces, la voz del Padre nos dice a través de ella qué es lo correcto en algún momento, qué es lo que tenemos que hacer. Eso no solamente es algo de nuestra misión de vida, puede ser cualquier cosa doméstica en el día que una intuición nos dice hay que hacer esto. Así que no pensar solamente en situaciones extremadamente espirituales o muy elevadas. Y tres, ya una visión más propia de la Cábala nazarena, lo correcto se refiere a guardar la Torá como fue enseñada por Yeshua. Sería otra forma de entender lo correcto desde esta tradición espiritual. Hacer una correcta teshuvá, transformar un defecto en virtud, guardar las 10 palabras, vivir la enseñanza de Yeshua, etc. Para todo esto se requiere absolutamente una disciplina perseverante derivada de la energía de la Geburah. No basta saber, no basta la buena intención para obtener un logro.
Entonces, por eso es tan importante. Los logros más bonitos que uno se pueda plantear en el camino espiritual no lo podemos alcanzar si no tenemos la disciplina y la perseverancia. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que quiere lograr un buen nivel de meditación. Esa persona puede saber intelectualmente que le hace bien meditar. Puede saber cómo se hace la meditación, conoce la técnica. Puede tener la intención de aprender a meditar. Pero si ese saber y esa intención no se transforma en una práctica concreta de meditar diariamente, no conseguirá el objetivo deseado. Entonces, realmente es importante saber, sí, es importante tener la intención correcta, sí, pero eso no nos da nada, no nos asegura nada. Solamente el poder transformar eso en una energía que es una acción concreta, en el ejemplo, sentarse a meditar a una hora que uno se vaya proponiendo, todo eso sí va a permitir que el fruto se alcance. Y fijarse aquí porque esto es bien importante para el camino y nos ayuda a conocernos. El ego nos permite saber, es decir, nos da permiso que sepamos cómo son las técnicas de meditación. El ego también nos permite querer. Yo quiero meditar. El ego dice, bien, está bien. Pero donde está el ataque directo ahí del ego es que él bloquea el hacer. Porque él sabe que es el hacer lo que permite dar el fruto. Y para él, para el ego, mientras no demos el fruto, todo está bien. Yo puedo leer sobre la meditación, puedo querer, puedo hablar de la meditación, lo lindo que es, lo que no anhelo de aprender y todo. El ego no tiene ningún problema hasta que yo digo, mañana a las 7 de la mañana voy a meditar. Hasta ahí llegó la tranquilidad del ego, porque ahí él descarga toda su artillería para que uno no concrete eso. Por eso todo lo que está a nivel mental lo permite. Por eso es importante conocer eso, cómo nos bloquea el ego cuando tenemos una intención, pero por distintas razones del ego no lo vamos pudiendo concretar. ¿Cómo nos va haciendo esa trampa? ¿Por dónde nos va atacando? ¿Qué es lo que nos dice? Todo eso hay que irlo registrando. Entonces, al ego no le gusta la disciplina. En realidad la odia, la detesta. Y por eso tenemos tanta resistencia a la disciplina. Por esta razón, dado que es una virtud difícil de lograr, el trabajo pasa por, vamos a ver, dos etapas generales. En una primera etapa, uno hace las cosas porque sabe que es lo correcto, pero lo hace con dificultad. Podríamos decir, lo hace a contrapelo, oponiéndose a los gustos y comodidades propios del ego, casi como con un sufrimiento así. Esos gustos y deseos del cuerpo principalmente, la comodidad del cuerpo, es donde se atrinchera el ego para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Ese es su escondite principal, podríamos decir, el deseo de los sentidos y la comodidad del cuerpo. Eso es una cosa que es difícil de vencer en esta primera etapa.
Entonces podríamos decir que esta es una primera etapa un poco sufriente, que uno va avanzando, ¿cierto? Le cuesta y se hace un poco duro el camino en esa etapa. Hay una segunda etapa de la disciplina, si una persona ya va desarrollando energía de la disciplina, en que en una segunda etapa, de tanto repetir la acción, la disciplina y la perseverancia dan su fruto. Y aquí ya se logra un hábito y se empieza a desarrollar una virtud. En esta etapa hay una mayor fuerza espiritual que permite vencer el ego con mayor facilidad. Entonces, ahí uno también puede ir viendo dónde está, por ejemplo, en los hábitos que tiene de su camino espiritual. Por ejemplo, sabemos que en el camino una de las herramientas importantes es la meditación, siguiendo el ejemplo. Entonces, uno podría ver, sobre todo los que ya llevan un poco más de tiempo, si se ha logrado ese hábito de la meditación, si ya lo tiene incorporado como un hábito en su vida, una virtud, ese ejercicio de la meditación ya tiene un espacio en su horario y ya está establecido. Entonces, ahí uno puede ir viendo cuánto, si cuesta más, si cuesta menos, y ya si todavía es muy sufriente ese hábito, significa entonces que estamos más en la etapa 1. Todavía hay que desarrollar un poquito más la disciplina en ese aspecto. Entonces ahí uno se puede ir autoevaluando. Pasar del punto 1 al punto 2 requiere un entrenamiento. Este entrenamiento es el que corresponde al camino espiritual de transformación y de elevación de la conciencia. Esto es muy importante porque ese camino de transformación y elevación es lo que va desarrollando lo que se llama la conciencia Mashiach o nuestro Mesías interior. El Mesías interior se va a empezar a despertar cuando ya por lo menos estemos en esa etapa 2 de la disciplina, donde ya haya una fuerza espiritual importante, hábitos ya más establecidos. Siguiendo con el ejemplo, este ejemplo de que la persona que quiere aprender a meditar, entonces la persona pregunta: ¿cuánto tiempo tengo que practicar para lograr un buen nivel de meditación? La respuesta es todo el tiempo que sea necesario. Y esta respuesta tampoco es muy agradable y vuelve a atacar el ego. ¿Y qué pasa? Es que si no se empiezan a conseguir los resultados deseados pronto, la persona puede empezar a desmotivarse y abandona su práctica, aun cuando ese deseo de aprender a meditar era muy genuino, venía del alma y todo, pero le falta la otra energía aquí. Aquí tiene que hacer su aparición la siguiente virtud derivada de la Geburá, que es la perseverancia. La perseverancia es la energía que nos mantiene firmes y constantes en la práctica ya comenzada, independiente que logremos o no logremos rápidamente el objetivo deseado. La perseverancia nos mantiene conectados con la motivación inicial del alma, esa motivación que nos impulsó a lograr y buscar un objetivo, más bien a buscar un objetivo. Por eso siempre hay que volver a la pregunta inicial, la pregunta que nos motivó. ¿Por qué quiero aprender a hacer esto? ¿Por qué quiero esto? Entonces, eso vino del alma, hacerse esa pregunta, sobre todo cuando uno empieza como a estar más dudoso si tiene que seguir. Es bueno volver a esa pregunta inicial.
La perseverancia también nos da tolerancia a la frustración cuando las cosas no resultan del todo bien cuando lo esperamos. Entonces yo hago la meditación con la mejor intención de elevarme, de conectarme con Elohim y me quedo dormido. Ya. Y paso no sé, 2, 3 semanas, un mes, que no hay caso que no me relaje, que la mente se me va para cualquier lado, que no puedo subir, etc. Entonces uno se empieza a frustrar con los ejercicios que está haciendo, y ahí es la fuerza de la perseverancia lo que va a permitir vencer esa frustración, y nos da la tolerancia a la frustración. Y nos da la fuerza para volver a empezar una y otra vez cuando no nos resulte. Se relaciona esto también con la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse y vencer situaciones adversas. Todas estas virtudes, disciplina, perseverancia, tolerancia a la frustración, responden al arquetipo del héroe espiritual que está relacionado con la sefirá de Geburah. En resumen, sin disciplina y sin perseverancia en el trabajo espiritual, no se puede desarrollar el potencial de nuestra alma, porque estas son dos energías principales para vencer el ego. Y también es importante recordar que el ego siempre está. No lo destruimos con estas virtudes. Pero la disciplina perseverante lo que hace es anular el ego y lo vence con la fuerza de la Geburah. Eso sí, no lo destruye, pero lo vence.